Nico Nogués es un publicista que ya no ejerce como tal, o al menos no de la manera en que nos imaginamos que trabajan los publicistas. Ahora, desde hace varios años ya, usa su creatividad y su conocimiento para producir transformaciones sociales, especialmente en materia de equidad de género. Nico, bienvenido a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Buenos días, Claudia, gracias por la invitación, un gusto volver a verte. Bueno, tú tienes un libro que se llama Hackea tu macho. ¿Por qué hay que hackear el macho? Se podrán preguntar muchos hombres si yo estoy feliz de ser hombre y de ser macho. ¿Cómo así que me están diciendo que lo hackee? Sí, pues realmente creo que el concepto de hackear empieza a hacer sentido también cuando empezamos a observar que no hacerlo nos pone en jaque constantemente a nosotros, como personas, como sociedades, en todos los niveles. Creo que también el ser feliz o el sentirte feliz, digamos, muchas veces responde a no darte cuenta de en qué consiste esa felicidad. Esa sería una conversación bien profunda, ¿no? Pero básicamente ir repitiendo un montón de cosas a lo largo de tu vida que te vas dando cuenta que no necesariamente te hacen bien, te sientan bien. Y en términos de relaciones, en términos de salud, en términos de laborales o de propósito. Y ahí es cuando uno se va dando cuenta tal vez que ciertas conductas que tiene muy adquiridas, muy aprendidas, pues básicamente y de forma constante te van poniendo en jaque en cada una de esas áreas de tu vida. Podemos hablar de ese tipo de conductas que tenemos tan normativizadas y que ni siquiera vemos, que por lo tanto no somos conscientes de que nos van poniendo en jaque una y otra vez. Y ahí es cuando está interesante observar eso, porque cuando lo observamos empezamos a entender que hay una forma distinta de hacer las cosas, de vivir nuestra propia experiencia masculina en este caso, y desde ahí el cómo nos relacionamos con la gente que nos rodea. Y por eso cambiar eso implica hackear o modificar ese sistema, llamémoslo así, operativo, este mindset tan sofisticado que tenemos y que básicamente opera muchas veces de manera semiautomática, ¿no? Y un poquito comentando contigo, ¿no? Ya lo hablábamos en otras ocasiones, ¿no? Pero empieza a operar de forma semiautomática y empieza como a justo llevarnos a esas mismas situaciones, esas mismas conductas, esos mismos comportamientos que ni siquiera vemos porque los tenemos absolutamente normativizados, ¿no? Entonces, va por ahí un poco la cosa. Hay que hackearlo porque no hacerlo nos pone en jaque constantemente en varias áreas de nuestra vida. Y por eso quiero preguntarte, ¿a ti qué fue lo que te puso en jaque y que te llevó a decir hay algo aquí que yo tengo que ajustar? Porque fíjate que muchos de los hombres que han pasado por este programa y que en algún momento han vivido algo que les ha hecho tomar conciencia, pues no sé si son la mayoría, muchos cuando llegan a una situación en que se confrontan con la vida, se frustran y demás, dicen, no, pues me compro un carro, cambio de esposa, cambio de trabajo, hago un viaje, pero no entran en ese proceso como de cuestionamiento que muchos hombres sí han hecho, como el caso tuyo. ¿Qué te puso a ti en jaque? Yo cuando reflexiono al respecto no sabría contestarte como una cosa específica, digamos que no recuerdo como una situación determinada. Sí es verdad que hay una sumatoria de cosas que en algún punto se empiezan a convertir en una especie de gran cosa, no porque sea una cosa en concreta, sino por la acumulación de varias, que también te va haciendo un poco, digamos, reflexionar al respecto, ¿no? Desde, por ejemplo, yo de chiquito nunca encajé en los colegios donde estaba. Era un niño muy sensible, muy creativo, muy curioso, poco, digamos, afín a los estándares de lo que pues te tiene que gustar el fútbol, hacer esto, hacer estas cosas. Yo no estaba allí, estaba en otras historias. Escribía, me gustaba la poesía, me gustaba la música. Son como afinidades que te van mostrando o te van poniendo más bien en diferentes situaciones, si lo ves así, en las que vas viendo que ahí hay algo raro que no encaja y te van dando problemas, no sabes cómo interactuar también muy bien en ese sentido. Si eso lo escalas también, digamos, a tu etapa de, por ejemplo, relaciones, claramente yo tuve relaciones también codependientes, donde dices, esto no es lo que quiero tener, no es lo que quiero establecer con mis vínculos, en este caso afectivos, íntimos, personales. También te hace falta un poco observar eso y querer ver ahí qué es lo que estás poniendo tú, que puedes transformar. Y creo que en esas observaciones, si nos vamos a la profesional, he tenido la suerte de estar trabajando en muchos países, escalé muy rápido en mi profesión como publicista, pero en algún punto también te vas dando cuenta de las
barreras en algún punto que tenías por relacionarte con distintos perfiles también que no encajaban en tu forma de liderar equipos, en tu forma de generar proyectos, en tus intereses personales. Y creo que en esas, digamos, estancias de mi vida hay un patrón común denominador que tiene que ver mucho con esta problemática machista, y es darte cuenta de ciertas conductas que bien tienden a controlar, a someter o a mí o yo hacia otras personas. Y es en esa observación cuando ves que precisamente cuando todo es un problema, tal vez tú eres el problema o tal vez tú tienes un problema, y me parece a mí muy necesario, muy sabio, eh, observar eso y tomar medidas al respecto, porque pues básicamente si no es repetir la misma y una cosa a vez durante toda tu vida, cosa que no me interesa. En el libro que se llama Hackea a tu macho, pues tú das herramientas para que los hombres puedan hacer eso a lo que tú les estás invitando, ¿no? Hackear el macho. La invitación es a que la gente lea el libro, pero aquí, ¿qué nos puedes compartir en este podcast como una especie de ABC o de algo para tener presente en cada día, cada mañana, cada noche, para que ese proceso de hackear el macho se pueda dar de una manera permanente y efectiva? Sí, yo creo que es tan fácil como observar que todo lo que llamamos masculinidad lo hemos ido construyendo en torno a todo lo que se supone que es femenino. Si tú eres hombre, no tienes que hacer lo que se supone que es de mujeres, lo que se supone que está asociado a las mujeres. Entonces, hay muchos mandatos, una especie de mandamientos de la masculinidad, si queremos verlo así, de forma didáctica o fácil de entender, donde de entrada romper con esos mandamientos es empezar a darte la posibilidad de vivir tu propia experiencia masculina. Por ejemplo, no llorar, por ejemplo, no cuidarte, por ejemplo, no pedir ayuda, por ejemplo, no amar o no enamorarte porque se supone que te hace débil. Y así un montón de nos, de mandamientos que están asociados a esferas más desde el punto de vista machista de la mujer, que precisamente rompiendo con esos nos y dándote la posibilidad de descubrir pues, qué pasaría si me cuido, qué pasaría si sí pido ayuda, si sí hablo de mis emociones, si sí me abro a entender otras formas del amor, etcétera. Hay ahí también un espectro súper amplio de posibilidades de empezar también a entender tu vida en otras dimensiones, ¿no? Entonces, simple y llanamente yo diría todo aquello que inconscientemente o conscientemente detectes como un no puedo hacer esto porque qué van a pensar de mí o se va a poner en duda mi masculinidad. Si mi masculinidad se pone en duda por que alguien piense que haga alguna u otra cosa, no es mi masculinidad, es la de esa persona, es la de la presión social, está fuera de mí, no tengo como ese poder. Y la intención aquí es efectivamente redefinir ese poder personal, redefinir ese poder de masculinidad que sea propio, elegido, consciente, decidido, y eso pasa muchas veces por romper con esos mandatos inconscientes que estamos comentando. El libro se complementa muy bien con la cuenta que ustedes tienen en Instagram, digo ustedes porque entiendo que son también un equipo. Esa cuenta se llama De Machos a Hombres y yo la sigo y me encanta porque realmente la forma como está estructurada es muy, creo yo, didáctica, ¿no? Son cápsulas muy cortitas con temáticas como cómo cuidar el pene, ¿no? Pero también sobre las relaciones de pareja, cómo enfrentar distintas situaciones que se presentan normalmente en una pareja. Háblanos de esa cuenta, cómo tú ya con este conocimiento que tienes dices, esta es la manera como les puedo llegar a los hombres, son cápsulas cortas, cuáles son los temas que sí calan, cuáles son los temas que no. Sí, De Machos a Hombres nace como fruto de estas observaciones que te comentaba antes. Llega un punto también en mi carrera personal donde pues tocas techo, no quieres seguir escalando en otra compañía en el mismo lugar porque pues ya está, ya lo hiciste, y es más bien qué haces con eso, qué haces con tus privilegios, con tus talentos, con los de tus equipos. Y desde ahí fundo este proyecto, ahora es un instituto, que justamente usa dos ejes muy importantes, al menos desde mi punto de vista, que son la reeducación y la comunicación, ¿sí? Entendemos por comunicación muchas veces simplemente el cómo nos estamos interactuando entre nosotros, y la publicidad, industria de la cual yo vengo, es experta en usar mensajes simplemente como para hacernos perseguir cosas que nunca vamos a alcanzar, o cosas que en el mejor de los casos parece que tienes que comprar pero no te van a servir para nada o no necesariamente necesitas. Desde ahí, la comunicación también es muy poderosa, no solo para vender, sino para promover nuevos hábitos o mejores hábitos. Y la creatividad igual. Entonces, lo que hacemos con esta comunicación es básicamente invitar
y sugerir diseños de nuevos hábitos. Usamos la creatividad no solo para repetir mensajes, sino para promover otros valores, pero también para diseñar mejores hábitos, en este caso entre la población masculina. Y eso tiene toda una estrategia de reeducación que básicamente consiste también en ir hackeando estas creencias, estos nos que te comentaba antes y que están, digamos, categorizados desde nuestra metodología en forma de hacks. Y son como pequeñas cosas que te van haciendo entender esas limitantes que tienes. Entonces juntamos ambas estrategias, la reeducación, la comunicación, y lo presentamos de una forma que sea fácil de entender para toda la población, especialmente la masculina. Y creo que ese es uno de los grandes aciertos de la cuenta que tú comentabas en Instagram, porque finalmente la cuenta es la punta del iceberg. La gente piensa que pues, es una cuenta de Instagram, algunas personas que es una cuenta de Instagram y ya está, pero hay una labor gigantesca detrás de ahí con organizaciones, con pues muchas empresas multinacionales que están también transformando sus culturas corporativas, y es esencialmente a lo que nos dedicamos, a generar otro tipo de hábitos y otro tipo de decisiones en los tomadores de decisiones de esas compañías con las que estamos trabajando. Sí, hay algo que me encanta de la cuenta y es cuando ponen clips de películas que fueron muy populares, con las que todos crecimos y que de alguna manera pues han formado los conceptos de género, tanto de hombre como de mujer u de otros géneros, el de familia, el de relaciones de pareja. Es impresionante cómo esto nos influencia y nos lleva, digamos, de una manera que no consciente a replicar eso que vemos, digamos, en la gran pantalla. Ese trabajo, o más bien, me gustaría que nos hablaras de cómo ustedes han encontrado en el Instituto de Machos a Hombres que ese tipo de contenidos nos forman como sociedad, y en ese sentido, cómo trabajar con esas multinacionales del cine o con o con los medios de comunicación para que los contenidos que creemos de ahora en adelante, pues por lo menos seamos conscientes de que tiene un impacto que puede ser muy complejo para la sociedad y para la vida de las personas. Sí, totalmente. De hecho, como lo suelo contar, ¿no? Es básicamente, al menos desde nuestro punto de vista y en el mío personal también, somos las historias que nos contamos. Estamos inmersos en unos marcos de narrativas que conforman ni más ni menos que un marco de realidad a través del cual nos relacionamos. Entonces, esas narrativas compuestas por infinidad de historias que seguimos repitiendo, pues obviamente modelan conductas, hábitos, interacciones. Y es un poco lo que vamos aprendiendo desde que somos niños, ¿no? Y niñas, a través de pues, todas las narrativas e historias que consumimos. Si lo simplificamos mucho, y para que también la audiencia un poco llegue a conectar con esto que quiero contar, analicemos las relaciones. Muchas veces las relaciones nos hemos formado o nos hemos educado en torno a dos grandes tipos de narrativa. La narrativa romántica, que hemos consumido desde que éramos chiquitos, generaciones como la tuya y como la mía, por ejemplo, de Disney. Ahora está cambiando un poco, pero eso es hace muy pocos años y podemos hablar de eso también. Y las relaciones íntimas, personales, sexuales, las hemos adquirido de las narrativas del porno. Entonces es una visión absolutamente porno-romántica, donde es quién somete, quién controla, quién se somete, quién es controlado, controlada en este caso, desde la princesa que tiene que ser despertada por el príncipe azul hasta pues, toda la industria del porno con las narrativas de sometimiento y control de los cuerpos, de un cuerpo sobre otro. Entonces, así nos hemos educado, así estamos interactuando y así seguimos sosteniendo todo eso. Y es interesante observar estas narrativas macro, porque una vez las observamos, empezamos a verlas en cualquier narrativa que consumimos, porque todo lo que consumimos constantemente son narrativas en las que estamos inmersos. Entonces, desde ahí es muy interesante observar, ya si lo llevamos a contenido, ¿no? Pues todo lo que vemos, ¿no? Las películas, las comiquitas con las que nos educaron, lo que consumen nuestros hijos o dejan de consumir, lo que leemos, todos los marcos de narrativas en los que estamos inmersos son absolutamente analizables, deconstruibles desde esta óptica de entender qué es lo que hemos ido repitiendo y cuál es el patrón constante encerrado en esas macronarrativas, ¿no? Entonces, Claro. va por ahí todo eso. Sí, y eso siempre lleva a la conversación de si, por ejemplo, quien hace los libretos de una telenovela o de una película, lo que está haciendo es reflejar la sociedad o construir y hacer que esa sociedad siga siendo
todo lo malo que fue y también todo lo bueno que ha sido, pero hay digamos, un campo de reflexión importante para esos creadores de contenidos. Mira, tú mencionaste hace un momento que ustedes trabajan en el instituto con el sector privado, ¿no? Con empresas para ver cómo desde ahí se puede trabajar también en esos cambios de comportamiento. Pero resulta que tú usas la palabra antihegemónicas, porque el instituto creo que se llama Instituto para el Desarrollo de las Masculinidades Antihegemónicas. Y creo no equivocarme si digo que una palabra como antihegemónica es una palabra que está muy asociada a los discursos políticos de izquierda. Al menos en Colombia, pero pensaría que en la mayoría de países de América Latina así es. Y entonces me causa curiosidad cómo logras, a pesar de, digamos, como del uso de una palabra que viene tan cargada de política, llegar a estos espacios empresariales, industriales, que generalmente están más asociados con un pensamiento de centro o de derecha y convencer de que hay, pues este no es la deconstrucción del machismo no es un tema de ser de izquierda o ser de derecha, sino una necesidad de la sociedad. ¿Cómo has logrado eso? Hay varias cosas interesantes. De hecho, justo, ¿no? Lo hegemónico, hoy en día para mí, izquierdas o derechas, la política es hegemónica, ¿no? Da igual si es de izquierdas o derechas, porque en algún punto esa idea predominante, donde o somos de un lado o estamos contra el otro, ya es lo que predomina, hegemónicamente es lo que se impone en la sociedad. Entonces, desde ahí, para nosotros no entiende tanto de ideologías políticas, sino de poder generar nuevas ideas que generen nuevas narrativas, ¿no? Y no nos clavamos tanto desde el punto de vista político o de las agendas políticas de turno, sino esta invitación corporativa, en este caso, asociado a otros tipos de liderazgo que hoy las compañías también ven que son necesarios, independientemente de las ideologías de turno, ¿no? Y lo llevo mucho al terreno corporativo. Es decir, tú sabes bien que están regidos también por agendas internacionales, muchas de estas multinacionales orientadas a resultados, orientadas a unos compromisos, orientadas a una serie también de, digamos, agendas internacionales que les convienen, y desde allí nosotros lo que hacemos es poder generar un programa reeducativo que en algún punto ayude a cumplir esas metas, entendiendo también cuáles son las necesidades sociales que ellas tienen y con las que se enfrentan cada día. Digamos que los chavitos, las chavitas de hoy, las nuevas generaciones de hoy, tienen otro mindset también y se relacionan de manera distinta con los labores, con los trabajos, que como nos relacionamos, por ejemplo, generaciones como la mía, ¿no? No lo aguantan todo como lo teníamos que aguantar nosotros, o no creen que hoy en día el esfuerzo te lo da todo. Es otras formas de ver y de entender también las relaciones que implican también otros cambios, otros entendimientos dentro de las culturas corporativas. Entonces, básicamente es cómo generas una mejor cultura ahí dentro para también atender al momento coyuntural que está viviendo ese corporativo en un contexto mayor que es la sociedad. Y eso afortunadamente no depende tanto de agendas políticas, digamos, de las compañías, sino de interacciones humanas. Cuéntanos un ejercicio o danos un tip de lo que a ti te haya funcionado llevando esta conceptualización de la que nos has hablado al mundo práctico del corporativo. O sea, ¿cómo has logrado cambiar un comportamiento X a través de un ejercicio X? Sí, por ejemplo, algo tan básico como el piropo, ¿no? Algo que es absolutamente idiosincrático, hispanoamericano, que está asociado a, no, pues antes sí tendrías que estar agradecida de que yo te piropee, ¿no? Ese es un poco el background que hay machista dentro, si lo vemos entre mis congéneres, de lo que, cómo se entiende un piropo, ¿no? Y básicamente ahí la raíz de fondo de todo esto es que seguimos confundiendo, en este caso, el ser caballerosos o piropear con ser amables. Y la amabilidad no entiende de géneros, ¿no? Entonces, un poco uno de los retos que se les pone a ellos es, a ver, en un contexto donde todo el mundo fuese amable indistintamente el género con el otro, pues no pasaría nada que nos piropeáramos. El punto es que no es así. Vamos a comprobarlo. Durante una semana ellos tienen que piropear constantemente al menos a 3 compañeros de su compañía. Piropear constantemente. A hombres a hombres, sí. Claro, eso te hace caer el 20 de algo tan obvio y tan básico que efectivamente cuando hablamos de piropo no hablamos de un halago, porque un piropo es una verbalización normalmente de un atributo físico femenino. Definitiva. Si esto no fuese así, no nos importaría piropear a otros hombres o que otros hombres nos estuvieran piropeando a nosotros. Entonces,
una vez se dan cuenta de eso y les cae el 20, porque siempre está la sonrisa incómoda, sí, sí, me estás jodiendo, tal, pero claro, al final del día te das cuenta de que eso no es lo normal, empiezas a entender que si queremos resignificar eso y efectivamente queremos hacer valer eso como sinónimo de la amabilidad, tal vez tendríamos que hablar de halagos, y un halago puede ser tu capacidad de entrevistar a otras personas, tu capacidad de conectar con esas personas, en tu caso, ¿no? En cómo preparas los temas. Si yo puedo admirar eso, yo te lo puedo decir, yo te lo puedo reconocer. Y eso claramente crea una especie de relación positiva entre esos equipos, que es distinta de la incomodidad que genera estar verbalizando opiniones sobre el cuerpo mayoritariamente femenino. Entonces, ese es un ejercicio muy práctico y funciona fantásticamente bien. Me encanta, buenísimo. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Tengo un par de preguntas todavía. ¿Tú te defines como feminista? Porque en esto hay todo un debate, ¿no? Para explicarle a las personas que nos siguen y que tal vez no están familiarizadas con esto. Hay muchas mujeres que dicen los hombres no pueden ser feministas, lo máximo es que pueden ser aliados del feminismo. O no tiene sentido definirse como feminista o no feminista porque esto está más allá como de la placa que uno se ponga. Es un tema de derechos humanos. ¿Cómo lo ves tú y cómo lo defines tú? Justo, sí, yo no tiendo a etiquetarme, no me gustan las etiquetas. Algunas veces tienes que ponerte alguna, ¿no? Pero en este caso, esta en específico, soy partidario de no autoetiquetarme. Principalmente tú lo has dicho, ¿no? Porque es una cuestión que va más allá de cómo te nombres, es una cuestión también mayúscula, al menos desde mi punto de vista de derechos humanos, y en concreto, si lo llevo a mi género, por ejemplo, creo que si me toca etiquetarme, me etiqueto desde una posición de masculinidades más sanas, más positivas, o de un impulso de una construcción de masculinidades más sanas y más positivas. Es decir, si hubiese necesidad de etiquetarme para no generar incomodidades, me etiquetaría de esa forma, porque creo que hay mucho trabajo muy necesario a realizar desde este lado, es decir, desde las masculinidades, desde nosotros. Es un poco así como lo veo, y como en algún punto también siento que es práctico para surfear mejor debates en los que, digamos, hay mucha opinión, y centrándote en eso puedes avanzar poco en lo que realmente quieres avanzar, que es el trabajo que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Los temas del lenguaje son importantes, sin duda, pero a veces también se vuelven un obstáculo para poder generar los cambios que requerimos. Ahora, estoy segura de que si te defines como masculinista sano, también habrá un problema, ¿no? Habrá alguien que dirá. Claro, el masculinismo es toda una vertiente que se está como en algún punto pervirtiendo en significado. Nosotros hablamos más de masculinidades. Fíjate que los masculinismos están intentando equipararse a los feminismos, pero hay, digamos, mucha población masculina muy dolida, con muchas heridas, que se apegan a los masculinismos. Es casi una reacción ante los movimientos feministas. Hay muchos incels, hay mucha rabia dentro de algunos movimientos masculinistas. Tampoco entramos en esa etiqueta. Porque finalmente es, como te digo, si nos tenemos que etiquetar, está bien, ok, me identifico como varón, bueno, me identifico como un espectro de masculinidad, ¿cómo puedo trabajar de estas masculinidades? No entro como a categorizar el posible movimiento que saldría de ahí, porque en esencia no me interesa. Mira, ya que, y justamente esa era la última pregunta que quería hacerte, porque mencionas lo problemático que puede ser o cómo estos movimientos de hombres, hay movimientos de hombres que están cargados de rabia contra las mujeres, que están reaccionando, digamos, a la fuerza, la potencia que han tomado los diferentes movimientos de mujeres. Y por eso quiero pedirte tu opinión sobre algo que a mi juicio está siendo muy protagonista en esa tensión entre los movimientos de mujeres y los movimientos de hombres, que es el scratch. El scratch, no sé si en México lo llaman igual, digo en México porque nuestro invitado está basado en México, pero aquí en Colombia es que una mujer que se sienta acosada y que no confíe en el sistema de justicia para presentar una denuncia, o que haya acudido a él y no le haya funcionado, pues sencillamente lo cuenta en una red social, lo cuenta en un medio de comunicación con nombre propio, dice esta persona me hizo esto y esto y aquello, pero no se preocupa por que jurídicamente quede la persona reseñada. Eso ha generado mucha rabia en muchos hombres, y mucho miedo y un argumento para tratar con desdén a los movimientos feministas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es un tema complejo, definitivamente. Creo que es un síntoma, Claudia, del momento histórico en el que estamos, ¿no?
luego sí, vuelvo creo que a lo macro, que me da claridad a la hora de expresar lo que pienso. En todo momento de la historia de la humanidad o de la historia de todo lo que existe, pues hay diferentes fases de eso, ¿no? Está el momento en el que construyes algo, está el momento en que sostienes algo, está el momento en que destruyes algo. Creación, conservación, destrucción. Listo. En este momento de la sociedad, en este momento de la historia de la humanidad, hay muchas cosas que están cayendo, que se están destruyendo, ¿no? Y eso es absolutamente incómodo a la par que necesario. Que sean las mejores formas, tal vez no, pero que forman parte de este momento donde se están cayendo muchos paradigmas y que en el macro va a ayudar a que emerjan otras interacciones, probablemente sí. Entonces, digamos que creo que si bien no soy afín a las formas, estoy en contra de la cultura de la cancelación, para decirlo claramente. Parece que eso no soluciona nada. Creo que al mismo tiempo es un síntoma del macrocontexto de humanidad que nos ha tocado vivir y forma parte de esta naturaleza en todo lo que existe de crear, sostener, destruir, y hoy en día se están destruyendo, se quieren destruir muchos paradigmas que en algún punto no nos están dejando avanzar. Entonces, creo que el macro forma parte natural, digamos, de todo lo que existe, es un ciclo de la vida. Creo que el cómo se está haciendo tal vez no es la mejor forma, pero una vez superemos eso, también te diría, creo que el Me Too, con todo lo incómodo que fue y que sigue siendo, vamos a verlo como alguna de las cosas que mejor nos pudo pasar a los hombres. Y esto que te digo es bien polémico. ¿Por qué? Porque la vara, lo único que nos ayudó a observar es que la vara estaba tan baja, que era necesario subirla. ¿La vara de qué? La vara de cómo estamos entendiéndonos y cómo nos estamos relacionando, en este caso con ustedes. Entonces, todo lo que ayuda a subir esa vara, claro que duele, claro que es incómodo, claro que, por supuesto, pero lo que demostró y lo que muestra eso es que la vara estaba tan baja que tenemos que subir esa vara. Esa forma de entender cómo nos relacionamos y cómo nos expresamos en términos de nuestra identidad, en este caso masculina. Por lo tanto, en el macro creo que es algo que va a ayudar a que eso suba. ¿Es la mejor forma? ¿Es la forma más amable? Definitivamente no. Pero de nuevo, en el macro, eso ayuda. No, clarísimo, clarísimo y muy interesante toda la forma como lo analizas. Bueno, última pregunta, ¿cómo te fue haciendo el machistómetro? Pues con toda la pena del mundo, no voy a mentir, no pude hacerlo. Esta semana estamos, esta semana no, esto es, como te comentaba antes de empezar, un montón de historias, no he podido. Lo hago y te pido mi respuesta por WhatsApp. Bueno, no pasa nada. Bueno, Nico, pues te agradezco muchísimo por haber aceptado esta conversación para Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género, pero sobre todo te agradezco lo que haces, porque es un trabajo de pedagogía realmente efectivo, creo yo, y lo digo porque lo he compartido con hombres que lo encuentran incluso interesante desde el punto de vista de entretenimiento. Así que creo que has encontrado un camino muy importante para sumar más hombres a esta toma de conciencia que se requiere para avanzar en equidad de género. Creo que por allá está sonando una aspiradora o algo así que háblanos bien duro para que te puedas despedir. Bueno, muchas gracias, Clau, por la invitación. Sí, aquí se pusieron a hacer cosas de mantenimiento los sábados. Gracias por la invitación, te mando un abrazo y bueno, de nuevo, pues gracias también por los esfuerzos y contar también otros cambios de otros varones que siempre ayudan a inspirar a muchos más. Bueno, muchas gracias, un abrazo allá hasta México y a ustedes también muchas gracias por escuchar, por ver este video podcast Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Entren a muymachito.co, ahí pueden hacer el machistómetro, saber si están en el cielo, infierno o purgatorio del machismo y pueden ver todos los capítulos que hemos hecho de Muy Machito entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.